buscaba de alguna forma que el paciente entre en razón, ¿no? Y así obtenga la libertad. La libertad para ellos y otros valores son sumamente importantes para el mundo griego. Pasado esta etapa antigua, ¿no?, nos adentramos a la Edad Media. ¿Qué sucede en la Edad Media? Saben que la ciencia siempre ha estado ligada a este aspecto religioso, ¿verdad? Entonces, las personas que tienen estas características psicopatológicas, ¿no?, así como incluso no existía todavía este tema del diagnóstico, ¿sí? Por tanto, lo que se observaba en ellos, lo que no era normal, que vamos a ver más adelante qué es normal y qué es anormal, ¿sí? Entonces, como veían aspectos extraños, ¿sí?, empezaron a atribuir como una especie de aprisionamiento, ¿no?, como si estuvieran apoderados por el espíritu maligno, ¿no? O sea, tenían como una especie de, o eran considerados como endemoniados, ¿no? Algunos de ellos eran considerados como endemoniados, incluso hasta los mismos epilépticos, ¿no? Pero no solamente eso, sino también como fruto de algunos actos hechiceros también, estas personas, o sea, o bien han sido capturados por estos espíritus demoníacos, o si no también han sido fruto de una práctica hechicera, ¿no? Esta era la atribución que se les daba a estas personas que tenían estas conductas. Entonces, para liberarlos, ¿no?, para de alguna forma curarlos, ¿sí?, lo que hacían era exorcizarlos, ¿no?, liberarlos de esa prisión, de esa esclavitud, ¿no?, que de hecho que muchas veces no se conseguía. Pero, ¿qué sucedía, ¿no? Ustedes han escuchado hablar sobre el tema de la Inquisición y todo esto, ¿no? Bueno, pues que igual, que su cuerpo ya no importa, pues como es una persona que puede influir en los demás, ¿no? A esta persona, así como esa frase típica que se dice, ¿no? Muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Igual se tenía esa concepción en aquella época, ¿no? De alguna forma, si lo sacrificamos, si de alguna forma lo sacrificamos, lo sometemos a la Inquisición, o sea, lo matamos, de alguna forma nos vamos a liberar a estas personas. Eran algunas concepciones así un tanto extrañas de la Edad Media. Pero se dice, por ejemplo, de Freud, ¿no? Freud desarrolla mucho el método de la introspección. Antes que Freud, ya en la Edad Media, no, en la Edad Antigua todavía, San Agustín también empieza a hablar sobre esta práctica de ingresar a uno mismo y empezar a reflexionar, a darse cuenta, ¿sí? Entonces, llegando a la Edad Media, ¿qué sucede? Se realizan todas estas prácticas, pero ¿dónde es que surge con mayor énfasis, o si se puede considerar como los inicios de la psicopatología, como una especie de desarrollo, no de desarrollo práctico, más no como un desarrollo de una disciplina? No es sino con mayor fuerza en la época del Renacimiento, ¿sí? Gracias a los renacentistas, entre ellos Kraepelin, ¿no? Bueno, antes ya Wilhelm Wundt también es uno de los pioneros en el tema de la psicopatología. Cuando él empieza a medir las conductas, las palabras que emite uno cuando es sometido en su laboratorio, ya está haciendo una especie de decir, ya, ¿cuántas palabras puede decir esta persona en tanto tiempo? Entonces también es una manera de medir la característica de la persona. Entonces, así como Kraepelin y otros autores,
empiezan a desarrollar la psicopatología como práctica, más no como una ciencia. ¿Qué sucede? Ustedes han escuchado hablar sobre la lobotomía. La lobotomía, ¿saben qué es la lobotomía? Es una praxis médica. La psicopatología, así como la psicología clínica, surgen en el ámbito médico. Por tanto, algunas clasificaciones, algunos diagnósticos, algunos términos están dentro del marco médico. ¿No? Que no nos extrañe que la psicología clínica de alguna forma tiene esa base, tiene esa estructura. No es extraño, o sea, no es una disciplina que surge por sí, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, si se le dice a Freud como el padre de la psicología clínica, pero Freud ha sido neurólogo, ¿sí? Y la neurología es una rama de la medicina, ¿no? Por tanto, no sé si con este afán de buscar una independencia como ciencia, es un poquito extraño, pero creo que al margen de esta concepción epistemológica o filosófica que puedan tener para que se desarrolle como ciencia, es importante entender el desarrollo, conocer un poco los orígenes de esta praxis, ¿sí? La lobotomía consiste en el corte, en la operación, en la cirugía, en la disgregación de una parte del lóbulo frontal, ¿sí? Para que funcione bien la persona. ¿Se desarrollaba eso? Sí. En Muniz, un premio Nobel en medicina, Muniz es el pionero en esta práctica de la lobotomía. Cuando se vio algunas conductas desadaptadas en las personas, es que descubren esta práctica, ¿no? Hay algunas alteraciones dentro del lóbulo frontal, por tanto lo que hace Muniz es diseccionar, es cortar, ¿no? Una parte del lóbulo frontal para que empiece a funcionar bien. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se puede lograr? Sí, se logra, por supuesto. Pero luego, por un tema ético, por un tema más moral, un tanto que se ha dejado de lado. Se ha cuestionado mucho esta operación, esta intervención quirúrgica, ¿no? De la misma forma que el electroshock. El electroshock ya no funciona, ¿sí? Ya no funciona. Antes de la etapa del Renacimiento, ¿sí? Empiezan a surgir los asilos, ¿sí? Los pioneros en los asilos o en los hospicios se llama, son los franceses. Estas casas de acogida a estas personas que tienen este tipo de desórdenes mentales surge en Francia. O sea, los franceses son Pineal, ¿no? ¿Han escuchado de Pineal? Pineal es un psiquiatra famosísimo, psiquiatra. Él ha sido director en uno de estos centros, de estos hospicios, donde se reunían a las personas que tenían estas manifestaciones extrañas o estos desórdenes mentales. O sea, el hecho de que exista como una especie del arco Herrera ya tiene un antecedente desde los años 1780 y tantos. ¿Pero qué? ¿Qué pasaba? O sea, a ellos se les sometía incluso golpes, ¿no? Privaciones de alimentos, correcciones de baños de agua fría, someterlos a ejercicios, a actividades físicas rudas. O sea, han intentado de todo con la finalidad de rehabilitar a estas personas. Y hoy en día habremos llegado a un tratamiento adecuado para este tipo de personas. O sea,
Si históricamente estamos viendo, pucha madre, decimos desde, disculpen el término, estamos en el 2019, retrocedemos y vemos en la edad antigua, decimos, pero qué brutos, ¿no? ¿Cómo se les ha ocurrido? ¿Cómo van a pensar que están endemoniados? ¿No? Estamos pensando desde el 2019 y subimos un poquito más, pero ¿cómo les van a cortar la cabeza para cambiar algunas conductas que tienen? Ay, ¿cómo le van a someter igual al electrochoque y tal? ¿Sí? Hoy en día, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se da el tratamiento a estas personas que tienen estos desórdenes mentales o tienen estas enfermedades mentales o trastornos mentales? Porque enfermedades mentales, vamos a aclarar también este término. ¿Por qué no se dice enfermedades mentales? ¿Por qué se dice trastornos mentales? Ya, es lo mismo que pasa, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos hoy en día una fuerte influencia de las grandes farmacéuticas, el haloperidol, el alprazolam, ¿sí?, las benzodiazepinas, los medicamentos psicotrópicos. Uy, pareciera que controlan, empiezan a trabajar dentro de estos componentes químicos que tiene el cerebro y empiezan un tanto a regular algunas conductas en estas personas que tienen estos cuadros clínicos, estas psicopatologías. Hoy en día estamos en una realidad así. ¿Cómo trabaja el psicólogo clínico? ¿Cómo trabaja el psiquiatra frente a un tema de desorden mental? ¿Sí? Bueno, entonces, el término, como les digo, ha tenido una sucesión histórica, ¿sí? De hecho, dentro de la psicopatología es tratada tanto por la psicología clínica como también por la psiquiatría general, ¿no? Por otro lado, lo que se buscaba o lo que se busca, bueno, más adelante vamos a ver también algunos modelos generales dentro de la psicología clínica, algunos modelos o prototipos o paradigmas que intentan explicar desde su postura, desde esa visión, ¿no?, cómo es que empiezan a ver este tema de la psicopatología. ¿Cuál es la observación que tienen todas estas escuelas o estos modelos psicológicos? Dentro de la psicología existen un montón de modelos, pero vamos a dedicarnos solamente a 3 más adelante. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Estamos en la época del Renacimiento y la psicopatología necesita ser enmarcado dentro de una de las disciplinas. ¿Ok? Por tanto, necesita ser, ¿no?, objetivamente tratado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, tiene que desarrollarse como una ciencia. Uy, pero qué difícil es, ¿no?, que casos clínicos empiecen a reportarse. Hasta hoy en día todavía, o sea, los tratados respecto a psicopatología son casos y casos nada más. No existe una especie de generalidad, ¿sí? Bueno, sí, pues gracias a la existencia de los manuales de diagnóstico, de alguna forma nos aproximan, ¿sí?, a tener una especie de cuadros, a tener una especie de diagnósticos. Sí, es cierto, es un avance, pero vamos a ver, en el siglo anterior se ha cuestionado también esta praxis respecto a la institucionalización de estos pacientes clínicos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será suficiente con encerrarlos para que no molesten a los demás? ¿Qué hacemos?
Entonces que estén con su familia, pues allá, que ellos se encarguen, eso es su problema, es problema de ellos. ¿Qué hacemos? Encontramos a personas, quizás en la calle, algunos un tanto con comportamientos agresivos, ¿sí? Que cogen una piedra y empiezan a lanzar y tal. Es un peligro para la sociedad. Pero la familia no quiere asumir esa responsabilidad. ¿Qué hacemos? ¿Nos cerramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la psicología clínica, la psiquiatría, como una especie de abordaje a un caso así en particular? Uh-huh. Suena bonito, pero la praxis es crudo, es difícil. Aún no hay un modelo exitoso, porque la rehabilitación es un proceso y algunos que intervienen en ese proceso no están todo el tiempo de ese proceso. Entonces, ¿cómo podemos garantizar? Es un poco complicado. Es un poco complicado. Yo me voy y lo que he hecho, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿O cómo es que se está haciendo el seguimiento? ¿No? Porque existen lo que se llaman las alianzas terapéuticas, existen lo que se llama el trabajo individualizado, existen muchas acciones que contribuyen al bienestar del paciente, ¿no? Las pastillas no consiguen una recuperación. O sea, si tú tomas un haloperidol, no vas a estar normal. ¿De acuerdo? Lo que hacen es controlar. ¿De acuerdo? Lo que hacen es regular. ¿Sí? Que no existan alteraciones.
ya sea a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema periférico, a nivel de las conductas, empiezan a controlarnos así. ¿De acuerdo? O sea, no es que me voy a traer debajo toda la farmacia y tal, no, 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 no. Nos ayuda, sí, por supuesto que nos ayuda. Y es muy importante, por supuesto que es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué medida? Me imagino que ha de existir a alguien que nos permita decir, pucha, esto es lo que funciona. Genial. Sí, el propósito de la psiquiatría es la rehabilitación. El propósito de la psiquiatría es, primero, prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar, rehabilitar. Eso es lo que busca la psiquiatría. ¿Y la psicología clínica qué busca? ¿Tendrá el mismo objetivo que la psiquiatría? Bueno, la diferencia es que no se administra psicofármacos. Los psicólogos no administran psicofármacos. ¿Sí? El propósito de la psiquiatría es de alguna forma conseguir la rehabilitación del paciente. En la psicología clínica, sí, igual, también previenen, también diagnostican, también tratan con la finalidad de ¿qué? ¿No? ¿Con la finalidad de qué? De emprender una intervención terapéutica. Y esa intervención terapéutica lo que busca es el bienestar individual. El bienestar individual. Sí. Lo que pasa es que los medicamentos, como actúan a nivel del sistema nervioso, lo que hacen es o inhibir o estimular, dependiendo qué es lo que necesite. Puede ser que uno de estos medicamentos le surta efecto contrario, o tenga más alucinaciones, o tenga más delirios, o le tengan conductas un tanto alteradas. O sea, de hecho que para eso están los médicos, para evaluar, para continuamente hacer el seguimiento y todo, ¿no? Sí, es cierto que, o sea, han de ir de la mano o ha de ser un trabajo en equipo, un trabajo coordinado, sin duda. Pero creo que es importante, a mi parecer es importante que estos casos sean reportados y sean guiados, sean seguidos, ¿no? Porque ¿qué nos garantiza a nosotros que un paciente que va, está tomando su medicamento y esta persona va a volver a ir, va a seguir su medicamento y decir, ya no quiero tomar mi medicamento, ya no voy, me desaparezco, después de 2 años regreso, después del año regreso, después de 2 meses regreso? Entonces no existe una especie de continuidad. Nos gustaría saber, quizás, ¿no? Sería un tema de investigación también, cuántos de estos pacientes, ¿no?, tienen ese seguimiento, una especie de línea transversal, o sea, hay una especie de continuidad, qué avances ha conseguido,
¿no? De tal forma que podamos decir, pues sí, funciona en esto, vale la pena. No solamente como un regulador, sino también como parte de conseguir una rehabilitación, quizás no completamente al 100%, pero al menos en un mayor porcentaje. Sería interesante, ¿no? Que exista una especie de seguimiento, de monitorización. Sería interesante, ¿no? Sí, pero acá tiene que ver bastante la familia, porque si no, se necesita mucho el compromiso de la familia, trabajar de la mano con la familia si realmente queremos que ese paciente se recupere. Porque nosotros como psicólogos, como psiquiatras, no estamos las 24 horas con el paciente. Entonces no podemos medicarle, darle su medicación, explicarle, vas a tomar a tal hora. Ahora, ellos dicen que sí, que lo hacen, pero al final no lo hacen. Porque normalmente estas pastillas, porque yo he trabajado durante el tiempo de internado que he hecho, yo prácticamente casi todo el internado he pasado con pacientes esquizofrénicos. Entonces estos pacientes, las pastillas, uno, la familia dice, no señorita, yo no le voy a dar la pastilla porque lo pone con mi Dios. Inclusive había pastillas como es la sertralina que lo planchaba al paciente. O sea, el paciente empezaba a variar, el paciente paraba de comer, prácticamente como un paciente patológico. Entonces la familia decía, no, esa pastilla peor, no. Está nocao. Nunca lo planchaba. Entonces la misma familia decía que no querían que. Sí, no solamente la familia, aunque la familia ya es también importante, pero también la sociedad, también el gobierno local, también los amigos. O sea, han de intervenir todos, incluso las mismas estructuras, los mismos espacios para ellos, ¿no? Si se habla un tanto de, no sé, de inclusión social, ¿cómo estamos incluyéndolos a ellos? Encerrándolos no es parte de la inclusión social. Pienso que surgió con una muy buena intención, un proyecto en el Centro de Salud Comunitario de Salud Mental en San Juan Bautista, donde empezaban a desarrollar actividades manuales y todo esto. Un proyecto muy interesante. Empezaron a hacer chocotejas y todo esto, en fin. Me gustó cómo inició, pero a veces cuando no hay presupuesto, todo eso desaparece, ¿no? Pero sí es importante que se involucre el gobierno local, que se les dé espacio a ellos, que se les facilite, no por una especie de misericordia, de compasión o de qué pena, no, sino como parte de un proyecto que incluya también a todos los miembros de nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué hace la mamá si todo el día está con él? Le coge, le apaga la cocina, no sé, pues está ahí haciendo la sopa, le echa sal, toda la sal, es todo un caos. La familia sola no puede, ¿no? ¿En qué medida también existe esta especie de compromiso a nivel del gobierno local, ¿sí?, frente a estos casos de los trastornos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir avanzando en nuestro objetivo. Vamos a ver los manuales, los dos grandes manuales que existen dentro de las ciencias que tratan los trastornos mentales. Hoy en día, no sé si se puede decir que ya ha entrado en vigencia el DSM-5, ¿no? Sí hay ciertas observaciones, como en su tiempo el DSM-4, ¿no? Por eso salió un DSM-4R, ¿no? El DSM-5 está siendo tomado en cuenta. Siempre es importante considerar algunos cambios también contemporáneos, generacionales, ¿no? que en su momento no han sido tocados.
Por eso es que algunos términos se modifican siempre, o algunos cuadros desaparecen o son asumidos por otros cuadros, ¿sí? Dentro del desarrollo o de estas clasificaciones dentro del DSM-5. No vamos a extendernos tanto, ¿no? Sería demasiado engorroso empezar a entrar dentro de las clasificaciones, empezar a tratar los ejes del DSM-5 o el CIE-10, ¿no? Ahora vamos a centrarnos principalmente en el tema de la psicopatología, ¿sí? De la psicopatología como tal. Es cierto, debemos el desarrollo de la psiquiatría a Bleuer, ¿sí? Es de origen alemán, Bleuer, ¿sí? Psiquiatra, que empieza a considerar como una aproximación a la ciencia, a la psiquiatría, ¿no? Por otro lado, les decía, les comentaba acerca de Freud, ¿no? Que a él también se le considera como padre de la psicología clínica. Además de los tratamientos médicos que él brindaba, también empieza a desarrollar esta técnica de la introspección, ¿sí? Esta técnica de la asociación libre, esta técnica de la hipnosis. Aunque antes que Freud, también Charcot ya había desarrollado la hipnoterapia o la hipnosis clínica, ¿sí? Ustedes se acuerdan de que en ese tiempo estaba en boga, ¿sí? Digamos así, en boga, en auge, muchos casos de histeria femenina, ¿sí? Lo que hoy en día se conoce como trastornos disociativos, ¿sí? ¿Qué pasaba con las mujeres histéricas en ese entonces? Lo curioso es que Freud empieza a utilizar como técnica, como método, ¿sí? El masaje pélvico. ¿Y cómo es eso del masaje pélvico? Bueno, pues las mujeres salían satisfechas y de alguna forma se les iba la histeria. Ya pueden creer, les dejo un poquito su imaginación. ¿Qué es lo que hacía con el masaje pélvico? No, tanto así que algunas mujeres llegaban hasta el orgasmo y se les iba todos esos síntomas que tenía. Lo que hoy en día que comúnmente se observa en las personas con estrés, dificultades para conciliar el sueño, falta de apetito, cansancio, sueño, dolor de cabeza, todo eso entraba dentro de este marco histérico, ¿no? Cuando las mujeres eran sometidas a esa praxis, paroxia se llamaba así, ¿no? Sí, paroxia, se llamaba esa praxis, paroxia, ¿sí? Algunas incluso ya iban como una especie de tratamiento, ¿no? Algunos, como no era suficiente el tema del masaje pélvico, se sometían al lavado vaginal, ¿sí? Ustedes cuando ven un poquito del tema de los cuadros diagnósticos, cómo es que se hacía antes, y aparece una mujer con las piernas abiertas y ahí un chorro de agua dirigido hacia la parte de la vagina, ¿sí? Era también considerado como una técnica para de alguna forma despertar o no sé, cambiar ese mal humor que en ese entonces era considerada la histeria, ¿no? Luego la histeria, ¿cómo es que cambia de denominación? Porque ya no se diagnostica histeria, ¿no? Pero todavía a muchas mujeres se les dice histéricas, cuando ya no viene al caso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Con qué otro término ha sido reemplazado la histeria?
Neurosis. Exacto. Las mujeres neuróticas. ¿Por qué se dice a las mujeres que son neuróticas? ¿Por qué se le dice a las mujeres que tienen neurosis, que son neuróticas? ¿Y por qué esto no da a los varones y solamente a las mujeres? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Será un tema hormonal? Probablemente sea un tema hormonal. En ese entonces, que no es que no se ha descartado definitivamente. Okay, probablemente sea un tema hormonal, esos cambios de humor, esa especie de irritabilidad que tienen, esas ganas de tirar las cosas, de gritar, de decir lo que sea, ¿no? Muy bien, vamos a ver algunos componentes de la psicopatología general, entre ellos la semiología clínica. La semiología clínica comprende los síntomas, los signos, que más adelante vamos a desarrollarlos, ¿sí? Estos luego hacen una especie de cuadro, un cuadro clínico, denominado también trastorno mental. ¿Cómo se hace? Hay enfoques en los cuales se limitan solamente a hacer una especie de descripción. Hay algunos enfoques que solamente se hacen una especie de, así como el estructuralismo, decir, ya, mira, si este es el cuadro, si cumple con esto, entonces, ya, esto es. ¿No? Como les digo, la psicopatología o los trastornos mentales es un tanto más práctico. No se empeña o no se toma la molestia de desarrollar como una ciencia. O sea, yo presumo que es un tanto por la amplitud de los temas que comprende los desórdenes mentales, los trastornos mentales. A mi parecer es la percepción que tengo, ¿no? La semiología clínica permite describir los rasgos diferenciales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a entrar un tanto más para explicar dentro de la semiología clínica qué es un síntoma, qué es un signo y qué es un síndrome, ¿sí? Un síntoma ¿es algo subjetivo o objetivo? Un síntoma ¿es algo subjetivo u objetivo? ¿Sí? Dice coincidir, lo que sucede, lo que le acontece, lo que le pasa. Entonces, si es lo que le pasa a una persona, lo que le sucede, lo que le ocurre a una persona, ¿qué será? ¿Subjetivo o objetivo? Subjetivo, lo que le pasa, no es objetivo. O sea, ¿qué me dices tú? Mira, sabes, no puedo dormir, me siento triste, no tengo ganas de comer. Me estás diciendo tú, ¿sí? Entonces, los síntomas, ¿sí?, nos permiten averiguar lo que le ocurre a esta persona. Lo que le ocurre es lo que está manifestando esta persona, ¿ok? Los síntomas. En cambio, los signos sí son objetivos. Veo que estás flaca. Veo que estás descuidada. Observo, ¿sí? Además de lo que tú me dices, empiezo a observar. Empiezo que a través de la entrevista encuentro ciertas manifestaciones tuyas de lo que tú dices. Entonces, ¿el signo qué es? El signo es objetivo, ¿no? Porque eso es una señal, es un indicador, es algo que me dice, es algo evidente, lo estoy viendo, ¿sí? Así como si no tuvieras una mano, ya digo, bueno, no tienes una mano, es evidente, ¿no? Todavía no es necesario que tú me lo digas que no tengo una mano. O sea, hay algunas cosas que de por sí nos ayudan
a diagnosticar, porque esto es para diagnosticar, ¿sí? Esto es para diagnosticar. Por otro lado, el síndrome, ¿qué será el síndrome? El conjunto de quiénes, de los síntomas, de lo que tú me has dicho y de lo que yo estoy observando y de los signos. Eso es un síndrome. Pero puede ser que estos signos correspondan a una patología determinada, como también puede ser parte de otra patología. El síndrome no me especifica un tipo, entre comillas, de enfermedad. ¿Me dejo entender? ¿Sí? En cambio, un cuadro clínico, ¿sí? Un trastorno, ya es algo específico. Es algo específico, es algo particular, es algo definido, es algo, entre comillas, determinado. ¿Me dejo entender? Un trastorno ya está, esto es. En cambio, un síndrome todavía no me define exactamente. Es una aproximación, quiero decir, o sea, un 70-80%. Pero un 90, un 95% es un trastorno. ¿Me dejo entender? Ya está. Bueno, es parte de la explicación. Ahora, trastorno. Lo que se utiliza más, les decía, ¿por qué utilizamos nosotros, por qué decimos trastorno y por qué no decimos enfermedad? ¿Suena bonito? Trastorno, ¿suena bonito? Enfermedad, ¿suena bonito? Cuando utilizamos el término de enfermedad, ¿qué connotación tiene este término? Un tanto más médico, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿lo psicológico tiene que ver con lo fisiológico? ¿Qué dicen? ¿Lo psicológico tiene que ver con lo fisiológico? Sí. ¿Lo psicológico tiene que ver con lo fisiológico? También. Porque acordémonos que somos una unidad biopsicosocial. Somos una unidad biopsicosocial. Por tanto, considerar solamente como un organismo es limitado. Considerar que solamente, no, todo está en la mente. Todo está en la mente. También es un error. ¿De acuerdo? Porque ¿cuál es la percepción que tiene una persona que tiene anorexia? ¿La anorexia qué es? ¿Una enfermedad? Bueno, también llamado trastorno. ¿Es un trastorno psicológico? ¿Es un trastorno alimenticio? ¿Es un trastorno médico? ¿Qué es? A ver. Psicológico y fisiológico. Es psicológico y fisiológico. Porque existe una distorsión de la percepción. Es a nivel cognitivo, es a nivel psicológico. Pero esa distorsión ha afectado a su organismo. Se ve falta de peso. Se ve con características propias. Anemia, lo que sea. Desnutrición, lo que sea. Psicológico y fisiológico. Digo, o biológico, ¿sí? Sí, se usa de manera indistinta, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, de hoy en adelante hemos de plantearnos
Hemos de plantear al ser humano como una unidad biopsicosocial. Este es el objetivo. Este es el objetivo, ¿no? Igual también, como hablábamos en otro curso, ¿no? La denominación, le llamamos paciente, le llamamos cliente, ¿qué le llamamos? Usuario, ¿qué le llamamos? ¿Sí? En el término médico, esto sí es bastante taxativo, el uso de paciente y médico, porque el médico tiene una atribución de curador. En cambio, el paciente, alguien que necesita de los poderes del médico. Es muy radical, es muy taxativo en el ámbito médico. En cambio, como les digo, hemos de adaptar algunos términos que hemos utilizado, que se han utilizado en el marco de la medicina, que sean trasladados al ámbito psicológico, que también han de ser adecuados. No porque se utiliza en el ámbito médico, vamos a utilizarlo también en el ámbito psicológico. No. De hecho, que poco a poco buscamos la independización de nuestra ciencia, sin duda, pero también lo vamos a conseguir. Pero como estamos ahora, hay tantos gestálticos, humanistas, conductistas, psicoanalistas, cada quien jala por su lado. Lamentablemente, la unificación de la psicología es un reto todavía. No sé si porque existen diversas corrientes psicológicas, o no sé porque pocos se atreven a hacer investigación también, indistintamente del tipo de formación que tengan, ¿no? Si seguimos los parámetros o los lineamientos científicos, también se puede hacer ciencia en la psicología, pero hay mucho entredicho, hay escasa presencia de epistemología dentro de la psicología. La psicología más es una ciencia práctica, es una ciencia práctica. Pocos hacemos investigaciones en psicología. La psicología actual, la que vivimos, ¿sí? Se dice, por ejemplo, ¿no?, en nuestro medio social, consecuencias psicológicas de las personas que han vivido en la época del terrorismo. Pero ¿quién recoge todo esto? ¿Hay una evidencia científica? No, solamente escuchamos decir, ¿no?, que el pandillaje es fruto de la violencia sociopolítica que se ha vivido en sus tiempos. Pero ¿quién hace un estudio y dice exactamente sí, pues no, así como causa-efecto se ha producido? O sea, una de las manifestaciones de este tiempo es esto. Nadie. Por eso es que a muchos de mis estudiantes siempre les paro hincando un poco, ¿no? Y les digo, o sea, los de enfermería sin ser psicólogos están validando instrumentos que son psicológicos, y ustedes no. De hecho, la validación de un instrumento psicológico es tedioso, es engorroso y es costoso también, pero lamentablemente pues estamos en una sociedad del facilismo. Quiero rápido, quiero conseguir esto ya rápido, pero no pensamos en qué voy a contribuir yo, cuál es mi aporte, ¿no? Bueno, entonces, alteración leve de la salud, sí, pero ¿de qué salud? De la salud mental, ¿no? De la salud mental. Lo que la OMS de alguna forma avala estos manuales del CIE-10,
y del DSM-4. Ahí está, la biología de los trastornos. Los trastornos tienen una connotación biológica, ¿sí? Tan orgánica es la eutimia como la distimia. ¿Cómo es esto? Cuando alguien dice, me da miedo, ¿el miedo tiene un origen psicológico o biológico? ¿El miedo es una construcción psicológica o biológica? Psicológica. Psicológica. Pero el miedo hace que tenga algunas alteraciones fisiológicas. Puede ser que tenga trastornos disociativos por un tema del miedo, sí. O sea, yo haya tenido una impresión tal que me quedo como parapléjico, me da como una especie de derrame, no funcionan mis órganos inferiores, no puedo movilizarme, empiezo a tartamudear. Puede originar un aspecto psicológico, puede repercutir en el ámbito fisiológico, sí. Por eso, una vez más les digo, somos biopsicosociales. Somos biopsicosociales. Pero bueno, ¿cómo nos entendemos? ¿Cómo nos entendemos? Pues vamos a vernos un poquito en estos modelos también, para un tanto acercarnos o aproximarnos a la mismidad, de alguna forma a entender a este ser humano en todos sus componentes, ¿sí? Porque si solamente atendemos una parte, puede ser que nos descuidemos de los demás. Es importante atender a la unidad, atender a la integridad del ser humano, ¿sí? Sí, pues los trastornos tienen un sustrato biológico también. ¿Ustedes han escuchado hablar del Alzheimer? ¿El Alzheimer qué tiene? ¿Un origen orgánico o psicológico? ¿Ah? El Alzheimer. ¿Saben qué es la acetilcolina? Es un neurotransmisor. La escasez de la acetilcolina, ¿sí?, se manifiesta en el Alzheimer. ¿Y la acetilcolina qué función cumple? Controlar los músculos, los recuerdos, los pensamientos, todo lo que no puede hacer una persona que está con Alzheimer. No puede aprender, no puede recordar, no puede interactuar, no puede valerse por sí mismo, no puede recordar, no puede mover, o tiene movimientos estereotipados o qué sé yo. La acetilcolina se encarga, ¿sí?, de realizar esas conexiones sinápticas para todas esas funciones. Pero como no existe esa acetilcolina, pues tiene un origen orgánico. El Alzheimer tiene un origen orgánico, ¿no? El Alzheimer es considerado dentro de las clasificaciones del DSM-4 o del DSM-5, del C10, ¿sí o no? Sí, porque tiene también manifestaciones psicológicas, amnesias, ¿sí? Movimientos estereotipados o catatónicos, que se llaman, ¿sí? También, ¿ok? Vamos a ver, aquí llamamos normal y aquí llamamos anormal. ¿Qué es normal y qué es anormal? Normal es aquello que se ajusta a la norma, ¿sí? Pareciera un tema bastante simple, ¿no?
aquello que está orientado, aquello que está recto, aquello que está derecho, ¿sí? Eso es normal. ¿Sí? Lo que se ajusta a la norma, eso es normal. Pero anormal es lo que está desviado, lo que está chueco, lo que está mal hecho, lo que no se ajusta a la norma. Esto es anormal. ¿De acuerdo? O sea, cuando vemos a una persona, no es normal, ¿verdad? Parece que no es normal. ¿Por qué? Porque no se ajusta a las normas. A las normas, no sé si se llama esto como estereotipos o qué sé yo. Vamos a ver, porque los conductistas también se rebelan frente a esta situación de normal a normal. O sea, ¿quién dice que es anormal, que es normal? ¿Quién dice que tengo que, así como en ese entonces, pues, los biologistas empezaban a etiquetar, a darles como un título a cada persona que tenía algún tipo de trastorno? Pero frente a eso, los conductistas dicen, pues, ¿para qué? ¿Eso qué me ayuda? ¿Que me pongan un título qué? ¿Como que me tomo en un rótulo qué? ¿En qué me ayuda? ¿No? Empiezan a cuestionar. De hecho, vamos a ver más adelante qué sucede con estos modelos, ¿no? Esto es, porque estamos hablando esto de normal a normal, estamos hablando de términos de construcción civil, cuando se construye una pared, ¿sí? Normal, cuando está recto. Anormal, cuando está chueco, ¿ya? Ese es el origen de este término, ¿sí? Progresivamente se ha utilizado, en algún momento sí se ha utilizado, pero vamos a ver, lo más apropiado es hablar sobre el tema de disfuncionalidad, ¿sí? De disfuncionalidad, por eso que a su costadito pongo, ¿no? Si no, pues, así como se utilizaba corrientemente loco, ¿no? ¿A quién le decimos loco? ¿A los esquizofrénicos? ¿Y a los psicóticos cómo les denominamos? Es de uso común, digamos, ¿no? Pero de hecho no vamos a empezar a decir, pues no sé, pues demente, orate, insano, no sé, en fin, buscar términos que se adecúen a ellos, pero al margen de utilizar esos calificativos, que en mi formación también me dijeron, olvídate de eso, ¿qué ganas tú con etiquetar? ¿No? O sea, en mi formación así me han inculcado, ¿no? Los rótulos y las etiquetas no sirven, ¿no? Si no te sirven para un tratamiento adecuado, no lo utilices, ¿no? Si no, esa persona va a andar con su letrero toda la vida, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, es cierto que algunas personas vienen a consulta, ¿para qué? Para que le digas qué es lo que tiene, para que le digas su diagnóstico, ¿sí? Pero mejor que eso es explicarle los signos que tiene esta persona, ¿sí? Y aún la experiencia que tengo yo, en lugar de decirle que tiene ansiedad, empiezo a describirle todos los signos de la ansiedad, y la persona empieza a decir, sí, esto es lo que me pasa, pero ni siquiera se me ocurre decir que tiene ansiedad. Usted tiene ansiedad, ¿de acuerdo? Es una manera, es una forma de describir. Yo sé, para mí me sirve, pero no voy a exigir, pues, no, señora, ¿sabe? Lo que usted tiene es ansiedad. Sí. ¿Qué hago? ¿Será suficiente que me diga que tengo ansiedad? No es suficiente, es muy limitado, ¿sí? Por otro lado, vamos a hablar sobre la disfunción, ¿sí?
¿Cuándo se produce esta disfunción? ¿O a qué se refiere la disfunción? ¿Sí? Nos dice la literatura que se refiere a la situación en la que se reitera el fracaso de una o varias estrategias a consecuencia del ejercicio de otras estrategias. O sea, ni uno ni lo otro. ¿Cómo es eso? No funciona. ¿Sí? Por ejemplo, la disfuncionalidad en las parejas. Tú dices A y la otra persona dice B. Tú dices C, la otra persona dice D. Ninguno de A, ni B, ni C no funciona. Cada quien tiene su propia versión y no sirve, no funciona, no vale, no ayuda, no es productivo, está de más. Hemos probado, nada. Aprobado, nada. Nada le satisface, nada le gusta, el otro tampoco. Y entonces, ¿qué sucede? Existe una especie de disfuncionalidad. No funciona, no vale. ¿De acuerdo? Y siempre va a ser así, dependiendo el grado de contractualidad que puede existir en las personas, el grado de negociación respecto a estas disfunciones. ¿Sí? ¿Se puede negociar una disfunción? ¿Qué dice? ¿Se puede negociar una disfunción? Sí. Si no, no veríamos parejitas de 30 años, de 25 años, sus bodas de plata. No veríamos. No los veríamos. Si estamos hablando en el tema de la funcionalidad en parejas. Sí. Pero ahora no aguantamos pulgas. Ya, no quieres, pues ya, se acabó y punto. No hay un grado de tolerancia, no hay un grado de negociación. ¿Sí? Nos cuesta aceptar, nos cuesta reconocer, nos cuesta asumir. Y muchos de los conflictos, muchas de las disfunciones suceden por esto, porque no se aceptan. No se aceptan. Y la aceptación es uno de los pasos importantes para superar cualquier disfunción. Cualquier disfunción. Si usted viene y me dice, consulta, sabe, psicólogo, yo sé que si camino 5 cuadras, mis piernas van a empezar a temblar. Estoy segurísimo. Siempre me pasa. Ya estoy cansado ya. ¿Cómo puedo evitar esto? Es fácil, ándate en moto. No. ¿Qué hacemos? Es una cosa bastante sencilla. ¿Sí? Tonterías, ¿cómo 5 cuadras no vas a caminar y dices que te vas a morir, que te va a faltar el aire, que te vas... Tonterías. ¿No? ¿Qué sucede en el interior de esta persona? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué tiene esa disfuncionalidad? Es a nivel cognitivo, sí, pero eso también empieza a temblar en las piernas, ya no es cognitivo, es orgánico. ¿Qué hacemos? Si esta persona no empieza a aceptar, si esta persona no empieza a aceptar que necesita ser ayudado, que necesita ser guiado para afrontar una situación, para aceptar que es necesario afrontar una situación así, va a continuar y va a persistir. Y eso se va a agudizar.
Y eso se va a grabar. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Estoicos? Vamos a decir, no, ya. Camina sí o sí, aunque sea gateando, como sea, pero llegas ahí a los cinco cuadros tienes que estar ahí. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la forma de tratar a una persona así? Eso. La desestructuración cognitiva. Desestructuración cognitiva, porque ya se ha hecho la idea. ¿Cómo empezamos a desestructurar todos esos juicios, todos esos razonamientos que se ha construido, decir que sí o sí le va a pasar esto? ¿Será suficiente? No, no pienses así. No, no pienses de esa forma. No, no pienses así. Que su mamá le puede decir esto. Pero un psicólogo, ¿cómo le ayuda a desestructurar esos pensamientos? Una puede ser de manera gradual, de manera paulatina. Otra también de manera frontal, dependiendo cómo responda a él. Pero lo que hemos de evitar es que él se alíe con esos tipos de pensamientos erróneos. Porque es un tipo de pensamiento erróneo convincente para él. O sea que pareciera que tú no lo entiendes, pero ya se ha convencido, se ha introyectado, está así como que con todas sus fuerzas, que sí, que va a ser así. ¿Y si no sucede? ¿Y si no sucede? Vamos, la probabilidad también hemos de ingresar en esa forma de la intervención. Sí. La capacidad de afrontamiento, la motivación, sí. Muchos de los aspectos en los cuales también esta persona cuenta. Sí. Por tanto, estas disfunciones pueden complicarse aún más, o sea, no solamente a nivel personal, pero eso también puede comprometerse a nivel social, ¿no? Las disfunciones no solamente son de tipo personales, también empiezan a afectar a los demás. Si seguimos un tanto el modelo sistémico, vamos a entender que es así, que tu mal afecta a los demás, que tú tengas signos o que tú estés en un cuadro depresivo también afecta a quienes están en tu entorno, afecta a tu madre, a tu hermano y a los demás, ¿sí? No es solamente un problema individual, es también un problema familiar, es un problema sistémico, ¿sí? Bien, ya hemos hablado sobre la disfunción. Estos son los criterios de anormalidad, algunas conclusiones, ¿no? que son necesarios darlos a conocer. Ningún criterio es por sí solo suficiente para definir una conducta normal o psicopatológica. No es totalmente definitivo, es así, sí o sí, y siempre será así. Puede variar, puede ser que corresponda a otro cuadro, ¿sí? Ningún comportamiento por sí mismo psicológico es por sí mismo patológico. Ningún comportamiento es por sí mismo patológico. Para calificarlo es necesario recurrir a una amplia gama de condiciones contextuales, adaptación y estrategia. La conducta psicopatológica debe ser poco o nada útil para la persona o su entorno y menos útil que la conducta contraria. Las personas con psicopatologías tienen dificultades para lograr un desarrollo adecuado en todos los ámbitos. Es más que evidente esto, ¿no? Obvio, no va a tener éxito en el trabajo, no va a tener éxito en conseguir una familia y otros propósitos que se tracen.
Los elementos que definen una conducta como patológica difieren de los normales, solo en términos de grado, extensión, repercusión, cuestión, categorías. No todas las conductas patológicas tienen la misma intensidad, tienen el mismo nivel, hay gradualidades, ¿no? Así como existe esquizofrenia befrénica, la esquizofrenia catatónica, la esquizofrenia psicótica y así, la esquizofrenia no especificada, ¿no? Por otro lado, la presencia de psicopatologías no conlleva necesariamente ausencia de la salud mental. ¿Qué quiere decir? La salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino la presencia de un bienestar general, ¿sí? O sea, puede ser que yo tenga una depresión leve, pero eso no quiere decir que no tenga salud mental. Puede ser que esté manejando esa depresión leve. Y en el hecho de manejar esta depresión leve, estoy consiguiendo una salud mental. No me exime, no me excluye de tener una salud mental. El hecho de estar tratando, estar manejando una depresión leve. No sé si me dejo entender. No es contrario a la salud mental el hecho de tener un cuadro patológico, ¿sí? Entendido la salud mental como el bienestar general, ¿sí? Sí, pero no es completamente. Obviamente que no es completamente, ¿no? O sea, no puedo decir que si tienes una psicopatología no tienes una salud mental. Obvio que quizás no tendrás una salud mental adecuada, pero sí tienes parte de la salud mental. No completamente, pero sí. Si estás haciendo tu tratamiento, estás controlándote, estás llevando una terapia y tal, estás consiguiendo una salud mental. ¿Me dejo entender? No son contrarios, no son contrarios. Estos son los grandes modelos en psicopatología. Dentro del modelo biológico o del modelo médico, el trastorno es considerado como una enfermedad, como ya les mencionaba. Por otro lado, dentro del modelo médico, suponen que la alteración del cerebro es la causa primaria de la conducta normal. Este modelo ha sido reforzado hoy en día, ¿no? por el avance de la neurociencia y de los psicofármacos o de las industrias farmacéuticas. De alguna forma está siendo como respaldada, ¿no? O sea, si usted por estudiar psicología tiene que bailar con su propio pañuelo, usted por administrar un medicamento es posible que le lleven a Boston para una capacitación porque utiliza un tipo de fármaco. ¿Qué tal diferencia? ¿Se nota la diferencia? Por supuesto que detrás hay un tema financiero, hay un tema económico, ¿sí? Pero no por eso vamos a quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Algunos trastornos mentales tienen claras causas orgánicas, como ya les habíamos explicado, el tema del Alzheimer, ¿no? ¿Qué sucede con el modelo biológico? Es bastante reductivo, lo psicológico está fuertemente influenciado por lo biológico, de alguna forma parecería ser un tanto determinante, ¿no? Por ejemplo, incluso, ¿no? Cuando vas al hospital, ¿qué buscas? El consultorio psicológico, ¿verdad? Consultorio psicológico, ¿sí? Consultorio médico. ¿Es consultorio? Es que estamos dentro de un ámbito médico. El tema de consultorio será apropiado para denominar consultorio psicológico. Que no solamente estamos hablando de denominaciones. ¿Será realmente un consultorio psicológico?
Porque vas, sabe, doctor, me duele la cabeza, me duele, estoy hace 2 días, tengo demasiada fiebre y tal, ya, muy bien, tal, ya, bien, va. Ese es un consultorio. ¿Me dejo entender? A veces no es tan apropiado el hecho de decir consultorio psicológico. Ajá. Porque tú vas a decirle, mira, ¿sabes? Me duele esto y tal. No, simplemente no vas a decir tus cosas y se acabó y te receta el psicólogo y te regresas a tu casa. Ese no es el modelo, ¿no? Hemos de inventar otro término que de alguna forma describa la actividad que realiza en esta área de psicología. ¿Me dejo entender? Porque el médico no realiza una terapia, no. Exacto, como les decía, ¿no? El paciente es alguien pasivo, ¿no? El trastorno mental para la medicina solo tiene un origen orgánico, ¿sí? Si tienes tales, cumples este requisito, es un tanto más estructural. Cumples con esto, por tanto tienes esto. Es así, no puedes salirte del mar. En cambio, quien se revela frente a este modelo son los conductistas. Dicen que es insuficiente porque hay algunas conductas que no explican el modelo médico. Sabemos que es bastante conocido el tema del condicionamiento clásico, del condicionamiento operante. Principalmente todo esto, ¿para qué? Para el aprendizaje. Hay conductas que son aprendidas. No son conductas de alguna forma que ya tienen y tienen que ser como, tienes una herida, te ponen esto y se acabó. No. Hay conductas que se aprende. Así como se aprende, también se puede desaprender, dicen los conductistas. ¿Sí? Por eso es pues famoso este experimento que hace Watson, ¿no? No. ¿Es Watson o Skinner el que hace con el niño Albert? Watson, ¿no? Sí. ¿Y qué ha aprendido? ¿Qué ha extinguido? Lo ha dejado traumado, ¿no? Lo ha dejado traumado por el hecho de someterle a ruidos estridentes y asociado con la rata y lo destrozó. ¿Sí? Puede ser una especie de explicación de alguna forma que las conductas se aprenden, sí se aprenden. Los miedos se aprenden, sí, también se aprenden. Los miedos se modifican, también se modifican, ¿no? Es un tanto la influencia ambiental y la influencia externa, ¿no? El énfasis que ponen los conductistas es que de fuera se pueden modificar las cosas, ¿no? Por eso es que decía Watson, decía, tráiganme 20 niños y yo los voy a hacer profesionales. ¿Sí? Y es posible, sí es posible. ¿Sí? Así. Bueno, cuando son niños, pero si empiezan a crecer, ahí el problema, ¿no? ¿Por qué no habrá dicho, tráiganme 20 adultos y yo los voy a hacer, no sé, pues, genios o fieles o lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que los niños son más moldeables, ¿no? Ya están corroídos, ¿cierto? Lo que pasa es que para el niño es blanco o negro, y para el adulto no, se complica más. Si yo le doy a usted 15 monedas de 10 soles y le doy al niño igual 15 monedas de 10 soles, usted cuenta, el niño cuenta, usted automáticamente va a volver a contar. ¿Por qué? ¿Y por qué el niño de frente dice, no, 15? Usted no puede decir 15. Usted todavía una y otra vez, despacito, para que no se equivoque. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede con el niño, ¿no? No se complica tanto. En cambio,
No sé si porque se acumula mucha información o se acumula demasiada atención, el adulto tiene esa especie de presión, tiene esa especie de duda, de inseguridad, mucho mayor que el niño. ¿Ok? Bien, pues lo que se busca, estos son los principios del conductismo, ¿no? Tiene que ser experimentable, tiene que ser objetivo, todo tiene que ser así, medido, ¿no? Porque el conductismo lo que pretende es la objetividad de los casos que lleva o de la ciencia que quiere desarrollar, ¿no? Es lo que busca el modelo conductual, ¿no? La relevancia de los factores ambientales, ya decíamos, ¿sí? Pretende ser o acomodarse más a una tendencia científica, ¿no? Que sea objetiva, que sea experimentable, que sea demostrable, ¿no? Todos los criterios científicos utilizan los conductistas. Por eso es que se ha dilatado mucho que con la conducta humana es un poco difícil realizar objetivizaciones, porque cada uno es un mundo diferente, cada uno es un mundo complejo. Y cierto que podemos aproximarnos, acercarnos, pero definitivamente decir que es así todavía nos cuesta. Al 100% no lo tenemos del todo cierto, es variante, es cambiante, ¿no? En las mismas conductas que tienen las personas, ¿no? El modelo cognitivo, de hecho que esto es ahora y hoy en día, este esquema del procesamiento de la información, ¿sí? ¿Saben qué es el juicio? ¿Saben qué es el juicio? ¿Cuándo juzgamos? Digamos, esto es, esa afirmación de esto es así, es un juicio. Entonces, a todos esos procesos cognitivos conscientes aborda este modelo cognitivista, ¿no? La inteligencia, la memoria, la atención, ¿no? Esto del juicio es interesante, o sea, cuando nosotros nos damos cuenta, ¿cuándo nos damos cuenta? ¿Cuándo entramos en razón? Según este modelo, cuando estamos informados. Según el modelo cognitivo, si tenemos información, entramos en razón, nos damos cuenta de, ¿sí? Ustedes han escuchado hablar del input, del output, ¿no? Del ingreso de la información, del egreso de la información, cómo es que ingresa la información, cómo es que sale la información dentro de nosotros. ¿Y qué hay dentro de nosotros? Eso, ese juicio, esa capacidad de, ya, esto es, y esto lo transmite. ¿Sí? Es como una especie de CPU que está dentro, ¿no? ¿Ok? Algunos aspectos que plantea el modelo cognitivo, siguiendo a Bandura, a Seligman, a Kelly también en el tema de la personalidad, a Lazarus, ¿sí? Algunos conceptos básicos que tiene el modelo cognitivo es el tema del procesamiento de la información, el resultado, el hombre como ser activo, autoconsciente. Cuando habla del procesamiento selectivo, dice también, de hecho, que nuestra mente tiene una capacidad limitada, que hay ciertos eventos, situaciones que pueden perturbar al ser humano, ¿no? El objeto de estudio del modelo cognitivo, ¿sí? Son las experiencias, los sentimientos, las actividades mentales, las actividades disfuncionales, las actividades inadaptadas, ¿no? Todos estos lo que hacen también es impedir el adecuado desarrollo personal y social.
estas actividades disfuncionales. Cuando el modelo cognitivo empieza a tratar a las psicopatologías, principalmente se enfoca a pensamientos que son un tanto anómalos, ¿no? Trata de diferenciar la normalidad y la psicopatología desde un punto de vista cuantitativo, ¿sí? Dice, esto creo que es muy importante, ¿no? El modelo cognitivo siempre apuesta más por lo normal que por lo anormal. ¿Sí? O sea, el ser humano es capaz de desarrollarse. El ser humano es capaz de pensar. El ser humano es capaz de superar. Bajo este enfoque, el modelo cognitivo apuesta por el ser humano. Además de que reconoce quizás las limitaciones que tiene el ser humano. Entre comillas, creo que el modelo cognitivo sienta las bases para una psicología positiva, ¿no? para que pueda apostar por el ser humano en su desarrollo. De hecho, la psicología no solamente trata casos anormales, sino también casos normales. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Quizás se pone un poco de énfasis dentro de la psicología clínica, los trastornos mentales, los casos psicopatológicos, sí, pero no por eso la psicología va a dejar de desarrollar las potencialidades que tiene el ser humano. ¿Me dejo entender? También tratamos con personas que son, entre comillas, normales. Potenciamos las capacidades que tienen estas personas que son normales, ¿no? Buscamos un tratamiento que sea un tanto integral, ¿sí? De hecho, que tienen mucho éxito las terapias cognitivo-conductuales dentro del espacio, dentro de estos casos psicopatológicos. Tiene mucho efecto, pero no vamos a desmerecer, digamos, la efectividad de otras corrientes psicoterapéuticas, ¿no? Como el humanismo, la logoterapia o el enfoque sistémico, en fin, que también contribuyen al desarrollo o al tratamiento de estos casos psicopatológicos. ¿Okay? Muy bien, creo que ha sido un momento bastante intenso en el cual hemos tratado de desarrollar la psicopatología. Si hubiera alguna pregunta, la pueden hacer. Si no, ya terminaríamos con esto. ¿Me preguntas? Muy bien, muchas gracias. Hasta otra ocasión. Pueden inscribirse y también vamos a publicar en nuestras redes sociales. El costo es 250 profesionales y
estudiantes. Ya seguimos en nuestras redes sociales, Centro de Formación y Capacitación. Vamos a publicar también para sortear becas, media beca, ¿no? Los seguidores tenemos. También por esa asociación. Hemos tenido ya también anteriormente. Muchas gracias. Y si quieren el tema también está en una web que estamos subiendo, nos escriben al Facebook y yo les voy a mandar el link de los materiales de la diapositiva y el video. Ya, muchas gracias. No han tocado, ¿no? No, estos tres son justo los últimos en orden, ¿no? A ver, vamos a ver. Quizás como taller. ¿Cuándo programarlo? ¿Y los certificados cuándo? ¿Cuándo podemos De recoger? 15 días. De 15 días. Ajá. Dijo que habrá un examen o algo así. Sí, va a haber un examen. Se va a acercarse a la oficina, no sé si va a poder o si no también voy a habilitar por la web. Ya, yo te envío el recibo que he pagado para que me envíes los diapositivas para poder repasar un poco y el examen. Ya, están en una web. Ya, Tú lo escribes normal al. ya. Entonces, Ya. de 15 días van a haber examen en la oficina. Sí. Estos tres temas, ahí mismo derivo con la señorita. Ajá, sí, ya, ya. Ya, muchas gracias. Una pregunta.